Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, en la mañana de hoy vamos a revisar lo que son las manifestaciones neurooftalmológicas de la migraña. Mi nombre es Diana Catalina Sierra, yo soy residente de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, a manera de introducción, pues es importante reconocer entonces que el dolor de cabeza pues va a ser un síntoma que va a ser, digamos, extraordinariamente común y va a ser una queja que es muy frecuente en la consulta. Esto tanto para los médicos generales, en otras áreas y pues para nosotros los oftalmólogos. Em, pero pues esta, digamos, va a incluir una amplia variedad de trastornos de cefalea que pueden manifestarse con una variedad de síntomas neurooftalmológicos, incluidos aquí pues lo que puede ser el dolor orbital, las alteraciones de la visión, la fotofobia, el lagrimeo, la inyección conjuntival, la tosis y otras manifestaciones que ya vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Entonces, digamos, aquí es importante reconocer que el diagnóstico diferencial en estos pacientes puede ser amplio e incluye tantos trastornos secundarios o también sintomáticos como trastornos primarios de la cefalea, por lo que el conocimiento de estos patrones de dolor de cabeza y los síntomas asociados con estos diversos trastornos, pues van a ser esenciales para poder lograr, digamos, con cierta certeza el diagnóstico y pues poder instaurar de forma adecuada un tratamiento, digamos, apropiado y oportuno. Entonces, en ese sentido, reconocer que la migraña se define como un trastorno neurológico crónico e incapacitante caracterizado por episodios recurrentes de cefalea que generalmente son unilaterales y pulsátiles. Digamos, su denominación proviene del vocablo inglés megrim, derivado del término griego hemicrania, que significa media cabeza, haciendo referencia entonces a la localización típica del dolor en un solo lado de la cabeza. Dentro de las características clínicas, la migraña se considera como un desorden neurovascular frecuente, el cual es crónico e incapacitante, que afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes. Digamos, dentro de las características principales que podemos encontrar en este espectro, entonces va a estar la cefalea, el cual, pues como bien sabemos, es ese dolor de cabeza de carácter pulsátil, que generalmente es unilateral de moderada a severa intensidad. También podemos encontrar las alteraciones a nivel del sistema nervioso autónomo, en donde podemos incluir lo que son las náuseas, vómitos, fotofobia y la fonofobia. Y el aura, que se define entonces como una alteración neurológica focal que se manifiesta mediante síntomas visuales, sensoriales o motoras. Es frecuente entonces que la presentación de síntomas visuales, los cuales pueden estar asociados no solo con la patología neurológica, sino también con condiciones sistémicas o metabólicas que requieren un diagnóstico oportuno y preciso. Por lo que entonces identificar estos síntomas visuales en el contexto de la migraña, pues va a ser fundamental para poderla diferenciar de otras enfermedades, las cuales podrían llegar a ser potencialmente graves, como podrían ser trastornos vasculares, endocrinos o autoinmunes, y pues poder así, como ya les mencioné, instaurar pues su tratamiento adecuado y evitar futuras complicaciones. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la migraña es una de las cefaleas primarias más prevalentes a nivel mundial y representa una causa importante de discapacidad en la población general. Su impacto socioeconómico es significativo debido a la disminución pues, que genera en la productividad laboral y la afectación en la calidad de vida de los pacientes. Tenemos que esta afecta aproximadamente al 12 al 15% de la población mundial y suele ser más común en las mujeres comparado con los hombres en una relación que va de 3 a 1. También esta es mayor en la edad adulta temprana, especialmente pues en el rango entre los 20 a 50 años de edad. Y digamos en la infancia, se ha visto que esta podría llegar a ser, pues es más frecuente en los varones, pero en la adolescencia y en la adultez ya tiende, digamos, a predominar hacia las mujeres. En relación pues a la frecuencia de los episodios, entonces se ha visto que el promedio de ataques es de 1,5 por mes,
con una duración aproximada de 24 horas por episodio, en donde alrededor del 5% de la población general experimenta migraña durante los 18 días al año y aproximadamente el 1% presenta al menos un episodio semanal, lo que impacta pues negativamente en la calidad de vida y la capacidad pues laboral de estos pacientes. Tenemos pues en relación a los tipos de migraña y su frecuencia, que la migraña sin aura, también conocida como la migraña común, representa el 64% de los casos, mientras que la migraña con aura, también conocida como la migraña clásica, corresponde al 18% de los casos. También pues hay presentaciones que pueden ser mixtas, que afecta al 13% de los pacientes, y el aura sin cefalea, esta afecta al 5% de los casos. Dentro de los factores de riesgo que encontramos, entonces, digamos, esta puede desencadenarse o agravarse por diversos factores. Dentro de los más comunes encontramos los factores genéticos. Entonces, esos pacientes que tienen una historia familiar de migraña, tener familiares, pues va a aumentar el riesgo de padecerla. También, pues la predisposición genética, se estima que alrededor del 60 al 80% de los pacientes tienen antecedentes familiares. También encontramos los factores hormonales que predominan pues en mujeres, especialmente los que están durante el periodo pues de la menstruación, el embarazo o la menopausia. También el uso de anticonceptivos hormonales o la terapia de reemplazo hormonal puede influir en la frecuencia y la intensidad de los episodios. Tenemos los factores ambientales, en donde encontramos pues el estrés físico, emocional, en donde situaciones de tensión, ansiedad o preocupación pueden agravarla o exacerbarla. Cambios en el clima, alteraciones en la presión atmosférica o en la temperatura, también impactan de forma negativa. Igualmente la exposición a las luces brillantes o a estímulos visuales intensos. Tenemos los factores en el estilo de vida, como podrían ser las alteraciones en el sueño, ya que dormir demasiado o muy poco pueden precipitar la migraña, la fatiga extrema o cambios en el ritmo del sueño, y el ejercicio excesivo, actividades físicas muy intensas. Y en cuanto a los factores nutricionales, entonces tenemos que el consumo de alimentos, digamos, que podrían desencadenarla, podría ser el chocolate, quesos añejos, el alcohol. Hablan especialmente o hacen referencia al vino tinto y la cafeína. Y también el ayuno prolongado o saltar comidas también puede provocar episodios. Y también hablan de factores sensitivos, como lo podrían ser los olores fuertes, como perfumes, productos químicos y sonidos intensos o ruidos molestos que podrían agravar pues estos episodios. Entonces, pues en cuanto a la clasificación, hay que reconocer pues que un enfoque sistemático para la clasificación de las cefaleas es esencial tanto para el manejo clínico, para ya cuando tiene que ver con ámbitos pues de investigación, lo que impulsó entonces el desarrollo de la primera edición de la clasificación internacional de los trastornos de cefalea, que era el que se conocía como el ICH-1. Este se realizó en 1988, pero posteriormente se hizo otra revisión en el 2004, pues que era el ICH2, y en las que les traigo hoy es ya la tercera edición, que sería la tercera, que pues hizo una revisión de la primera y la segunda edición, y esta pues ya se sacó para el año del 2018. Y esta actualmente pues es el estándar para el diagnóstico y la clasificación de las cefaleas. Entonces, el ICHD-3 clasifica los trastornos de la cefalea en tres categorías principales. Entonces, vamos a tener las cefaleas primarias, las cefaleas secundarias y las neuralgias craneales, los dolores faciales centrales y primarios y otras cefaleas. Entonces, pues, digamos, en esa revisión puntualmente, como vamos a ver, nos vamos a centrar en la parte que son las cefaleas primarias, teniendo como pues principal exponente lo que van a ser las migrañas. Pero estas lesiones dolorosas de los pares craneales y otros dolores faciales también van a tener un impacto significativo en esta parte de la valoración neurooftalmológica.
Ya entrando en la clasificación como tal de las migrañas, entonces vamos a tener que esa se va a clasificar sin aura. Vamos a tener las migrañas con aura, en donde vamos a encontrar la que con aura típica, que puede ser con o sin cefalea. También vamos a encontrar la que es con aura del tronco del encéfalo, la migraña hemipléjica y la migraña retiniana. También esas pues se pueden clasificar en migrañas crónicas, las cuales pues van a ser cefaleas que ocurren al menos 15 días al mes durante más de 3 meses. Tenemos la parte de las complicaciones de la migraña, pues que es otra forma de clasificar. Entonces aquí vamos a encontrar pues que se puede clasificar en cuanto al estado migrañoso, entonces pues que pueden ser cefaleas que duran más de 72 horas, aura de persistente sin infarto, que van a ser pues esas auras prolongadas sin tener pues puntualmente daño a nivel cerebral. También tenemos el infarto migrañoso que pues va a hacer referencia a ese daño cerebral asociado a una crisis migrañosa, y vamos a tener las crisis epilépticas que pueden ser desencadenadas por aura migrañosa. Sí, aura migrañosa. Tenemos también la migraña probable, la cual pues van a ser episodios que no cumplen completamente los criterios diagnósticos, y pues estas pueden ser sin aura o con aura probable. Tenemos los síndromes episódicos que pueden asociarse a la migraña. Entonces ahí encontramos lo que son los trastornos gastrointestinales recurrentes, el vértigo paroxístico benigno, la tortícolis pues paroxística benigna. Y tenemos las lesiones dolorosas de los pares craneales y otros dolores faciales, en donde pues, encontramos, digamos, como principal exponente lo que es la neuropatía oftalmopléjica dolorosa recurrente, que también podemos encontrar como la migraña oftalmopléjica, que se solía llamar anteriormente así. Entonces vamos a describir los principales 4 síndromes migrañosos que involucran como tal síndromes neurooftalmológicos prominentes, en donde podemos encontrar entonces lo que es el aura típica sin cefalea, el aura migrañosa, la migraña retiniana y la neuropatía oftalmopléjica. Entonces vamos a iniciar hablando de la aura típica sin cefalea, la cual va a ser una variante de la migraña en la cual se presentan síntomas neurológicos transitorios característicos del aura, sin que estos, digamos, sean seguidos o acompañados por cefalea. Aquí, aunque suelen pues asociarse a la migraña clásica, en este caso pues el dolor de cabeza está ausente, lo que podría llegar a dificultar un poco el diagnóstico. Digamos, en cuanto a la epidemiología, esta representa aproximadamente el 5% de los casos de migraña con aura. Es más frecuente, como ya lo habíamos mencionado, en mujeres que en hombres, siguiendo el mismo patrón epidemiológico pues, de la migraña en general. Y generalmente afecta a los adultos jóvenes, aunque puede llegar a presentarse en cualquier etapa de la vida. Pueden haber antecedentes familiares en un 25% de los casos, y la predisposición genética realmente es desconocida. En cuanto a los síntomas visuales, entonces estos ocurren aproximadamente en el 13% de los casos, pues en los pacientes con diagnósticos de migraña, y el antecedente familiar pues es menos frecuente en comparación con la migraña típica. Se ha visto que el 20 al 25% de historia familiar, de estos pacientes tienen historia familiar de aura sin cefalea, y 70% en migraña típica con cefalea. Entonces vemos pues que es mucho mayor. En cuanto, digamos, a los criterios diagnósticos, a las manifestaciones clínicas, perdón, el aura típica sin cefalea presenta entonces síntomas neurológicos focales. Estos pues van a ser predominantemente visuales, y podemos encontrar entonces la presencia pues de fosfenos, que van a hacer esas luces brillantes o esos destellos a nivel del campo visual. Tenemos los escotomas centellantes, que van a ser esas áreas de pérdida de visión rodeada de luces intermitentes, que ya les muestro cómo se ve. Tenemos los espectros de fortificación, que van a ser unas líneas que los pacientes describen como en zigzag, que estos se van a desplazar a través del campo visual.
también pueden referir visión en túnel, que va a ser esa reducción del campo visual periférico y podrían incluso llegar a presentar hemianopsias o cuadrantanopsias transitorias. Y generalmente estos síntomas suelen tener una duración generalmente entre los 5 a 60 minutos de duración. Entonces aquí tenemos esos criterios diagnósticos. Inicialmente hace referencia pues al número de crisis, entonces debe haber al menos 5 crisis que cumplan los criterios B y C, donde la parte B entonces hace referencia a los síntomas de aura completamente reversibles, y al menos pues debe haber uno o más síntomas de los siguientes. Entonces pueden ser visuales, sensitivos, del habla o el lenguaje, motores del tronco encefálico o retinianos. Y en cuanto a las características del aura, entonces deben cumplirse al menos 3 de los siguientes 6 características. Entonces, la propagación gradual de al menos uno de los síntomas durante un periodo mayor a 5 minutos. También debe haber una secuencia de 2 o más síntomas de aura. La duración de cada síntoma de aura debe estar entre los 5 y los 60 minutos. Los síntomas unilaterales, al menos uno de los síntomas de la aura se presentan en un solo lado del cuerpo. También los síntomas positivos, en donde al menos uno de los síntomas de la aura deben ser positivos, ya sean destellos o luces, y la cefalea acompañante. Entonces, el aura está acompañada de cefalea o aparece en los 60 minutos siguientes. Y pues ya pues la exclusión de otros diagnósticos. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, entonces pues se habla de una despolarización y una hiperpolarización cortical, en donde estos cambios eléctricos a nivel de la corteza cerebral generan estos fenómenos visuales. También hay una liberación de catecolaminas, donde puede provocar pues vasoconstricción y cambios en la perfusión cerebral, como ya veremos más adelante cómo se ve pues este proceso. Vasoespasmos intracraneal, entonces pues va a haber una reducción temporal en ese flujo sanguíneo que contribuye a los síntomas visuales y pues podría llevar a isquemia cerebral debido pues a toda esta disminución en el flujo. Entonces, hablando ya puntualmente de los síntomas visuales, entonces tenemos esos síntomas positivos en donde podemos encontrar la fotopsia, que va pues, a referirse a esa percepción de los destellos o luces brillantes. Podemos encontrar distorsión de imagen. Ellos refieren pues alteración a nivel de la forma o el tamaño de los objetos. Los espectros de fortificación, que van a ser esas líneas en zigzag, como podemos ver ahí, aquí, que van a tener, digamos, un brillo o unos patrones geométricos. Y tenemos los síntomas negativos, en donde tenemos los escotomas, que van a ser esas zonas de pérdida parcial de la visión o puntos ciegos, y las hemianopsias, que van a ser pues, la pérdida de la mitad del campo visual en uno o ambos ojos. Entonces, los más encontrados frecuentemente van a ser los síntomas positivos, y aquí en la imagen de la izquierda, entonces tenemos la representación del escotoma centellante, que va a ser esa, digamos, la característica patognomónica en la migraña. Y vemos cómo el aumento del tamaño a través del campo visual se produce en cuestión de minutos, y se observan las imágenes en zigzag, que son características de este espectro de fortificación. Este es el escotoma centellante, el cual pues va a ser un tipo de síntoma visual que se presenta como una zona de pérdida de visión parcial o completa, generalmente en el centro o en la periferia del campo visual. Y debemos reconocer que existen otros síntomas visuales de la aura típica que debemos pues saber diferenciar. Entonces, pues el diagnóstico es muy fácil de realizar cuando se trata de pacientes con una historia previa de migraña, pero pues los síntomas visuales típicamente migrañosos se presentan en pacientes con historial de migraña. Estos suelen ser recurrentes y transitorios, digamos lo que podría llegar a facilitar su identificación. Sin embargo, existen pues situaciones en las que los síntomas visuales son atípicos o se presentan pues por primera vez, lo que requiere un enfoque diagnóstico diferencial para descartar otras patologías.
Entre las principales condiciones a considerar, entonces, debemos tener el accidente isquémico transitorio y las convulsiones. Igualmente, para confirmar el diagnóstico en estos casos, pues va a ser fundamental recurrir a estudios de imágenes y pruebas diagnósticas, como lo podría ser una resonancia nuclear, la tomografía o el doble cariotidio en caso tal. Por otro lado, pues también es importante destacar la epilepsia idiopática occipital, la cual pues es una entidad caracterizada por la presencia de alucinaciones visuales, digamos, de corto tiempo, que duran solo a unos pocos segundos. Estas imágenes suelen ser brillantes, de colores llamativos, como vemos acá, unas formas circulares o ovaladas, y se localizan en el hemicampo temporal. El diagnóstico definitivo pues, de esta condición se realiza mediante un electroencefalograma, el cual permite registrar la actividad eléctrica cerebral durante la crisis. Entonces, aquí en esta imagen vemos los tipos de alucinaciones visuales característicos de los pacientes con epilepsia idiopática occipital, y aquí vemos pues un trazado electroencefalográfico obtenido en un paciente pues que estaba presentando una crisis. Continuando con la migraña con aura, esta también pues es conocida como migraña clásica, la migraña oftálmica, la migraña hemiparestésica, la migraña fásica, la migraña hemipléjica o la migraña complicada. Entonces, esta va a ser una forma de migraña caracterizada por la presencia de síntomas neurológicos transitorios que preceden o acompañan el dolor de cabeza. Entonces, según la International Headache Society, la migraña con aura se define como una crisis recurrentes de que pues va a tener una duración de varios minutos, y esta está acompañada de síntomas visuales, sensitivos o del sistema nervioso central, que se presentan de manera unilateral y son pues completamente reversibles. Estos síntomas se desarrollan de forma gradual y pueden preceder a la cefalea o presentarse junto con ella, junto con otros síntomas característicos como tal de la migraña. Aquí pues tener en cuenta o reconocer que el término aura va a hacer referencia a un conjunto de síntomas neurológicos que generalmente se manifiestan antes del inicio del dolor de cabeza, aunque en algunos casos pueden comenzar después de la fase del dolor o incluso persistir durante la cefalea. Aquí los síntomas del aura pueden incluir pues alteraciones visuales, como podrían ser la presencia de luces centellantes o los escotomas. También podemos encontrar las alteraciones sensitivas, como el hormigueo o el entumecimiento, y síntomas motores como debilidad muscular. Dentro de las alteraciones del lenguaje podemos encontrar la dificultad para hablar. La migraña con aura, pues esta va a ser una entidad compleja y variable en su presentación clínica, lo que va a pues, requerir una adecuada evaluación diagnóstica para poder diferenciar otros trastornos neurológicos. Aquí los síntomas típicos se desarrollan gradualmente en 5 minutos, y estos pueden resolver en un periodo de 5 a 60 minutos. El aura visual pues, va a ser la manifestación más común en los pacientes con migraña con aura, con una incidencia aproximadamente del 90%, aunque digamos no está claro si las alteraciones fisiológicas que originan el aura tienen predilección por la corteza visual, o si simplemente los síntomas visuales son más fáciles, digamos, de reconocer o son más claramente referidos por los pacientes. En cuanto a la epidemiología, entonces, esta varía entre el 2,6% y el 21,7%, con un promedio de 12%. Entre las personas con migraña, del 25 al 30% experimentan aura en algunos de sus ataques, y el promedio de episodios del aura es de 5,8 por año, con una duración promedio de 32 minutos. Pues digamos, se ha estudiado en diferentes grupos etarios y se ha encontrado que en personas mayores de 50 años
El aura sin dolor de cabeza ocurre en el 37% de los casos. En menores de 50 años esto ocurre solo en el 4% de los casos. Y en las poblaciones infantiles, un gran estudio pediátrico mostró características más variables en ellos y se evidenció que el 69% de los niños reportó síntomas visuales que duraron menos de 5 minutos y el 73% describió aura como policromática, a diferencia de patrón blanco y negro, que es más común en el adulto. Entonces, el síntoma visual más característico va a ser el espectro de fortificación, que va a consistir, pues como ya lo mencionamos, en estas líneas brillantes en zigzag que pueden expandirse a nivel del campo visual y además puede presentarse con escotomas sin fenómenos visuales positivos asociados. En el caso de los niños y adolescentes, los síntomas visuales suelen ser bilaterales y menos típicos en comparación con los adultos. Y unos estudios pues sistemáticos indican que además de los síntomas visuales, también pues es frecuente pues esa parte de los síntomas sensitivos y la parte como tal en las extremidades que digamos es el segundo síntoma más frecuente. Em, Aquí tenemos esta imagen donde podemos ver una secuencia de cómo pues, se presenta el desarrollo típico en el aura visual migrañosa en estas cuatro fases. Entonces acá tenemos en esta imagen A que la visión, digamos, es clara y no hay muchas alteraciones y en el entorno se percibe pues, de manera normal sin síntomas visuales. Ya acá entonces aparece el espectro de fortificación que se presenta como una figura pues brillante en zigzag o con patrones geométricos. En este caso, pues vemos como una forma, digamos, en estrella que empieza a distorsionar la visión. Ya acá en esta imagen C, entonces vemos el área afectada por el aura, comienza a expandirse, produciendo un escotoma centellante que puede cubrir parte significativa del campo visual. Y acá ya vemos entonces cómo el escotoma se vuelve más amplio y denso hasta abarcar una mayor parte del campo visual y vemos que en el área central puede volverse completamente ciega o estar cubierta por una mancha blanca brillante. Además, pues de los síntomas visuales clásicos de la aura migrañosa, también existen otros fenómenos visuales que se pueden presentar. Entonces tenemos las metamorfopsias que van a ser esa distorsión en la forma, el tamaño o la posición de los objetos. Tenemos la diplopía, que pues donde van a percibir dos imágenes, y la poliopía, que va a ser esa percepción de múltiples imágenes de un mismo objeto que generalmente pues van a estar alineadas o superpuestas. También podemos encontrar movimientos aparentes de objetos estáticos, entonces como esa sensación de que los objetos fijos se están moviendo, vibrando o desplazando. Además, pues de los síntomas visuales, entonces tenemos, como ya los hemos venido mencionando, esas alteraciones, otras alteraciones neurológicas, como son las hipoestesias, la anestesia perioral, el vértigo, la fascia transitoria. Y el aura pues, migrañosa puede también ser desencadenada por diversos estímulos ambientales, entre los cuales se destacan las luces brillantes, el ruido fuerte, el trauma craneal y alguna ingesta, pues, la ingesta de alimentos como lo es el chocolate, el queso o el alcohol. Aquí les traigo este estudio, me llamó la atención porque pues se ha podido demostrar que los pacientes con migraña, tanto con aura como sin aura, pues presentan alteraciones en la microvasculatura retiniana, los cuales han sido detectables mediante tomografía óptica y angiografía por tomografía de coherencia óptica. Entonces, se ha observado una disminución significativa en el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina peripapilar y un aumento en el área de la zona pues avascular foveal en pacientes con migraña, tanto con aura como sin aura. Además que los pacientes con migraña con aura muestran una disminución en la densidad de la perfusión en el plexo capilar profundo de la mácula.
Y este otro estudio encontró que los pacientes con migraña episódica presentan una disminución significativa de la densidad vascular en la zona central de los plexos capilares superficiales y profundos, así como un engrosamiento de la zona vascular foveal. Entonces, estos cambios microvasculares y estructurales en la retina y en la cabeza del nervio óptico están asociados con la lateralización del dolor de cabeza en la migraña. Entonces, en el artículo nos muestran este gráfico en donde pues nos lo dividen en tres partes. Acá tenemos la imagen esquemática en donde vemos pues las estructuras anatómicas de la cabeza del nervio óptico y los tejidos circundantes. Aquí nos hacen una medición en el sujeto de control y acá pues la medición en el lado dominante del paciente con migraña episódica. Entonces, podemos ver la imagen de la cabeza del nervio óptico en pacientes con migraña, mostrando pues la diferenciación en los valores medidos en comparación con el control. Entonces aquí tenemos, nos hablan de tres, digamos, tres puntos. Entonces tenemos la BMO que pues va a hacer referencia a la apertura de la membrana de Bruch. Tenemos el ASO que va a ser la apertura del canal escleral anterior, el cual pues va a delimitar el borde anterior de la esclera, y tenemos el BTE que va a ser el borde del tejido de Elgin, el cual pues va a ser ese tejido conectivo que se encuentra en la unión entre la coroides y el canal neural, justo debajo del complejo del EPR y la membrana de Bruch. Entonces, digamos, dentro de los hallazgos principales que se encontró en el estudio, entonces se encontró una disminución significativa del diámetro del BTE en el lado dominante de los pacientes con migraña episódica en comparación con los controles, lo que podría pues reflejar cambios estructurales o de endurecimiento del nervio óptico en estos pacientes. En donde el BMO y el ASO no presentaron pues diferencias significativas entre los grupos, por lo que entonces estos resultados sugieren que la migraña episódica puede provocar alteraciones en el tejido conectivo y estructuras relacionadas pues con la cabeza del nervio óptico, particularmente en el lado donde el dolor es más intenso o frecuente, y esto podría pues estar relacionado como tal con fenómenos de vasoespasmo o reducción del flujo sanguíneo en la región pues durante los episodios de migraña. Ya continuando entonces con la migraña retiniana, entonces esta va a ser una variante rara de la migraña, caracterizada entonces por esa pérdida visual monocular que es completamente reversible. Esta puede durar de minutos o incluso horas y puede estar acompañada de centellos, escotomas o ceguera, asociado con dolor de cabeza migrañoso. Esta es más común igualmente en mujeres en el que se encuentran en la segunda o la tercera década de la vida, y generalmente en pacientes con antecedentes de migraña con aura. Digamos, en relación a la frecuencia de presentación, se encuentra en 1 en 200 pacientes, y se ha visto que pues, tiene una relación con el porcentaje de antecedentes familiar similar, que suele estar aproximadamente entre el 25%, y la predisposición genética realmente es desconocida. Digamos, en cuanto a la fisiopatología, se cree que esta está relacionada con la depresión cortical propagada que ocurre en la retina, lo cual ha sido demostrado en modelos animales. En cuanto a los criterios diagnósticos, entonces, pues estos deben cumplir pues la crisis que cumplen los criterios de la 1.2 migraña con aura y el criterio B. Entonces tenemos que el aura debe presentar las siguientes características. Entonces encontramos los fenómenos visuales monoculares positivos o negativos, completamente reversibles, en donde podemos encontrar entonces la fotopsia, los escotomas, la maurosis. También estos fenómenos deben estar confirmados durante una crisis o pues por cualquiera de los siguientes métodos. Entonces, pues un examen clínico del campo visual también podría ser por un dibujo que realice el paciente, en donde pues se represente como tal el defecto monocular del campo visual, siguiendo pues instrucciones previas, y al menos dos de los siguientes. Entonces debe haber ya sea progresión gradual del aura durante más de 5 minutos, que la duración de los síntomas sea o esté entre los 5 y los 60 minutos, y que el aura se presente con cefalea o se manifieste en los siguientes 60 minutos.
En cuanto a la frecuencia de presentación, entonces esta aproximadamente se presenta en uno de cada 200 pacientes con migraña. Igualmente, pues tiene el 25%, digamos, de asociación con los antecedentes familiares. Afecta principalmente a los adultos jóvenes y a las mujeres. Aquí pues va a ser fundamental diferenciarla de otras pues patologías que pueden presentar síntomas similares, como podría ser la maurosis fugaz transitoria, la cual se caracteriza por una pérdida visual monocular temporal que suele durar desde segundos hasta minutos. En un síntoma pues va a ser va a corresponder pues a una hipoperfusión transitoria de la retina o del nervio óptico y puede estar asociada con enfermedades vasculares o neurológicas. Tener en cuenta pues que la migraña retiniana puede simular un episodio de amaurosis fugaz transitoria, ya que ambas presentan pues esa pérdida visual unilateral temporal. Sin embargo, sus causas y mecanismos fisiopatológicos pueden diferir, teniendo en cuenta que tanto en la migraña retiniana como en la maurosis fugaz puede haber una disminución del flujo sanguíneo retiniano. También puede haber una isquemia transitoria, la cual pues provoca esta pérdida visual irreversible, y puede haber un espasmo arterial que puede desencadenar esta hipoperfusión retiniana, y llevar pues a la maurosis fugaz. De entre los factores desencadenantes, entonces encontramos los cambios posturales, el ejercicio físico intenso y factores que pueden provocar vasospasmo o alteraciones del flujo sanguíneo retiniano. Y digamos, la migraña, esta hay que tenerla como un diagnóstico de exclusión tras descartar otras causas de pérdida visual unilateral, como podrían ser ataques isquémicos transitorios, también una oclusión de la arteria central de la retina, una neuropatía óptica o un desprendimiento de retina. Continuando ya con la neuropatía oftalmopléjica, entonces pues este va a ser un trastorno raro que va a afectar principalmente al tercer par craneal, aunque en algunos casos puede llegar a comprometer el cuarto o el sexto par craneal. Esta fue descrita por primera vez a mediados de la década de 1880 por Walsh y O'Doherty. Esta suele predominar más en niños y adultos jóvenes, y dentro de las manifestaciones clínicas clásicas, entonces podemos encontrar que esos pacientes cursan con parálisis oculomotora, con tosis y limitación del movimiento ocular. También pueden diferir diplopía, midriasis, en caso tal pues de que llegue a haber afectación del componente parasimpático. También pueden presentar dolor orbitario o periorbitario, y puede pues proceder la parálisis ocular, y estos episodios pueden durar días a semanas con resolución espontánea en muchos de los casos. Entonces aquí tenemos los criterios diagnósticos en donde pues deben haber al menos dos episodios que cumplen el criterio B. Entonces las dos características serían pues la cefalea unilateral y la paresia ipsilateral de uno, dos o los tres nervios oculomotores. Y también, pues, importante tener en cuenta que se han descartado, pues, otras lesiones orbitarias paracelares o a nivel de la fosa posterior, con los, pues, pertinentes estudios diagnósticos pues, que se consideren, y que no se le atribuya otro diagnóstico de la ICH3. En cuanto a la fisiopatología, entonces, pues esta realmente sigue siendo desconocida, pero se han propuesto varios mecanismos. Entonces, puede ser secundario a una inflamación de la arteria cerebral posterior, la cual puede provocar isquemia transitoria del nervio oculomotor asociado con espasmos vasculares o vasculitis. También podría ser, pues, por anormalidades vasculares o cerebrales, como podrían ser malformaciones arteriovenosas o aneurismas intracraneales que comprometan la perfusión. Eh, Secundario pues a neuropatías desmielinizante recurrente, este pues similar a los mecanismos de las enfermedades como la neuritis óptica, y podría haber un componente autoinmune o inflamatorio asociado. Y cuando hay hemoglobina anormal, entonces algunos casos se han relacionado con hemoglobinopatías, lo que sugiere una posible influencia hematológica en la perfusión nerviosa.
En cuanto al diagnóstico de esta entidad, entonces pues tenemos la resonancia magnética, la cual nos va a mostrar un realce del nervio oculomotor en la región cisternal. Tenemos también la angiografía cerebral, la cual nos pues, va a permitir descartar aneurismas o malformaciones vasculares. Tenemos estudios pues, de laboratorio, entonces para el estudio pues, de trastornos hematológicos o inflamatorios. En cuanto al tratamiento, pues esta pues básicamente se va a basar en la parte del manejo sintomático del dolor, donde pues nos podemos apoyar con antiinflamatorios o corticoides. En casos pues asociados con vasculitis se pueden emplear inmunosupresores y pues el tratamiento debe enfocarse como tal en la identificación y el manejo de la causa subyacente. En cuanto al pronóstico, pues en la mayoría de los casos la recuperación es espontánea y generalmente suele ser completa. Sin embargo, pueden ocurrir recurrencias o secuelas en la motilidad ocular si la neuropatía es grave o persistente. Y ya pues en esta tabla vemos pues los trastornos primarios de cefalea, los cuales pues pueden presentarse múltiples síntomas neurooftalmológicos, los cuales pues vemos acá enumerados en esta tabla. Y digamos, estos van a ser las presentaciones más comunes en los distintos tipos de cefalea primaria, donde pues estas manifestaciones incluidas pues van a ser la fotofobia, la aura visual, y los síntomas autonómicos como la tosis, la miosis, el lagrimeo y el edema palpebral, que ya vamos a ver, digamos, los más principales. Tenemos la fotofobia, el cual pues va a ser el término clínico que abarca tres fenómenos diferentes, todos comunes en pacientes con cefalea, donde vamos a tener esa sensibilidad anormal a la luz, molestia ocular y el empeoramiento de la cefalea por exposición a la luz. Entonces, esta afecta aproximadamente al 66 al 88% de los pacientes con migraña, en donde el 75% de los pacientes con migraña con aura mencionan que la luz pues, es su principal desencadenante. Igualmente, la exposición a la luz puede empeorar la migraña aguda, haciendo que los pacientes busquen pues, estar en lugares oscuros. Y la fotofobia puede interferir con la percepción visual y de color e incluso provocar distorsiones visuales. En cuanto a los síntomas autonómicos, entonces la característica neurooftalmológica distintiva de las cefaleas autónomas trigeminales va a ser la asociación con manifestaciones autonómicas craneales prominentes e ipsilaterales. Entonces vamos a encontrar la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, la cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo, pues, que tiene la sigla del SUN-CT, y la cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con síntomas autonómicos craneales, que va a ser la SUNA. Entonces, aquí podemos encontrar el lagrimeo y la inyección conjuntival, que van a ser los síntomas autonómicos craneales más frecuentes. También podemos encontrar la congestión nasal o la rinorrea, que también pues es habitual encontrarlo. Tenemos la tosis y la miosis, la cual se informa con frecuencia, y estas pues características autonómicas suelen ser transitorias, durando únicamente el tiempo persistente en el ataque, con la excepción del síndrome de Horner postganglionar parcial intersticial, que puede observarse ocasionalmente en pacientes con cefalea en racimos. Aquí, pues, es importante reconocer que los pacientes con migraña también pueden presentar síntomas autonómicos craneales relacionados con el ataque. Sin embargo, a diferencia de las TAC, estos síntomas pues suelen ser más propensos a ser bilaterales y no restringidos como tal al lado del dolor, suelen tener una menor intensidad y ocurren de manera menos constante en los ataques. Continuando con la diplopía, entonces pues esta va a ser una característica extraordinariamente poco común en los trastornos pues primarios de las cefaleas, y su presencia exige una exclusión agresiva pues de causas secundarias mediante estudios de imágenes cerebrovasculares y análisis de líquido cefalorraquídeo. Cuando la diplopía acompaña los síntomas de migraña, ocasionalmente pues se diagnostica como migraña oftalmopléjica. Sin embargo, pues esta condición no es realmente un subtipo de migraña, sino que es una forma rara de neuralgia.
y a pesar de su nombre, la migraña oftalmopléjica no se considera un subtipo de migraña en la ICH-3, ya que ha sido pues recientemente reclasificada como una neuropatía desmielinizante de los nervios craneales oculares. Dentro pues de los mecanismos fisiopatológicos que se han encontrado, las características pues autonómicas ipsilaterales sugieren activación parasimpática craneal, lo que pues va a generar ese lagrimeo, el edema palpebral, la rinorrea, la congestión nasal o por una hipofunción simpática que nos explicaría pues la tosis y la miosis. Eh, Dentro de las características clínicas, digamos, es más común en niños y se asocia pues a dolor de cabeza similar a a la migraña. Puede presentar pues ese dolor periorbitario, la diplopía y los nervios más comunes, pues como ya lo mencionamos, va a ser el 3, el sexto y el quinto y pues esto pues va a tener una remisión espontánea. Y en relación a la diplopía puntualmente con la cefalea en racimos, entonces algunos pacientes es más frecuente, pues que han reportado la diplopía y esta puede estar en relación con la compresión de los nervios oculomotores o abducens debido pues a que se generan unos cambios inflamatorios y una vasodilatación en el seno cavernoso durante los ataques. Sin embargo, en las cefaleas autónomas trigeminales, la diplopía pues es una excepción realmente rara. Y ya para terminar, entonces les traigo este artículo que me llamó pues la atención. Pues el título es Los pacientes con migraña tienen una reducción sustancialmente en las medidas de calidad de vida visual. Este fue un estudio observacional transversal que fue publicado en el 2018 en la revista de la American Headache Society y el objetivo del estudio era como tal evaluar el impacto de la migraña en la calidad de vida visual pues de los pacientes utilizando medidas específicas para poder determinar cómo la migraña afecta la función visual y la calidad de vida relacionada con la visión. Entonces, pues aquí se encontró que los pacientes con migraña mostraron reducciones significativas en las medidas de calidad de vida visual en comparación con individuos sin migraña. Las dificultades visuales incluyeron visión borrosa, sensibilidad a la luz y problemas para realizar actividades cotidianas que requieren visión clara. Entonces ellos determinaron o encontraron que la migraña sí tiene pues un impacto negativo considerado pues considerablemente en la calidad de vida visual de los pacientes, lo que resalta entonces esa necesidad de considerar estos problemas en el manejo clínico de los pacientes con migraña. Y ya a manera pues de conclusión, pues es importante que poder identificar y caracterizar y poder hacer una caracterización precisa, ya que esta pues nos va a permitir distinguir entre un aura visual migrañoso y otras patologías neurooftalmológicas o vasculares, como lo podría ser pues la maurosis fugaz o el ataque isquémico transitorio. También pues va a ser importante reconocer esos antecedentes familiares y personales en estos pacientes, ya que pues pacientes jóvenes con antecedentes de migraña que pues de larga data o con historia familiar de migraña, digamos, es más probable que los síntomas correspondan a cuadros migrañosos y pues es importante brindarles pues cierta tranquilidad a los pacientes. Y pues ya en esos pacientes, digamos, mayores, que no tengan antecedentes de migraña, ni tanto, ni personales ni familiares, entonces pues ya la aparición de estos síntomas neurooftalmológicos pues van a requerir una evaluación exhaustiva para poder descartar patologías más graves. Igualmente es importante realizar una evaluación completa y hacer pues un adecuado uso de las ayudas diagnósticas pues según sea el caso y la educación pues al paciente que realmente pues es un pilar muy importante en estos casos. Y eso era lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Diana. Pues aunque viendo las estadísticas, ustedes ven que la migraña clásica sin aura es la más común, pues a nosotros los oftalmólogos nos va a llegar la migraña con síntomas visuales, incluyendo el aura visual sin cefalea. Entonces es importante
que nosotros, pues que nos va a llegar con frecuencia este síntoma, estemos familiarizados con las características y lo más importante para uno llegar al diagnóstico de que el episodio que tuvo el paciente fue una migraña es el interrogatorio. Si no le dedicamos tiempo al paciente y solamente escuchamos que el paciente vio luces y lo tomamos como una fotopsia y nos dedicamos solamente a evaluar retina, pues nos vamos a quedar cortos en la evaluación y lograr llegar al diagnóstico en este paciente. Es muy difícil cuando el paciente tiene un primer episodio afirmar que es una aura visual. Entonces es importante el seguimiento, mandarle al paciente a hacer un calendario donde le apunte fecha, duración de síntomas, lateralidad, características, los síntomas asociados, los posibles disparadores, y todo esto nos va dando una idea sobre si se trata o no de un aura, sobre todo cuando el paciente no tiene cefalea, pues que es un síntoma bastante orientador. Entonces ya vimos que en pacientes mayores podría no aparecer la cefalea, y ahí es donde nos quedamos dudando de si se trata o no de una aura visual. Entonces, tener en cuenta todo esto, siempre tomarle campos visuales a los pacientes. Hay pacientes que llegan diciendo que el evento fue transitorio y uno puede encontrar en el campo visual algún defecto homónimo que nos indique que no fue en realidad una aura migrañosa, sino un evento isquémico que dejó secuelas. Entonces, siempre el campo visual es un apoyo diagnóstico que debemos hacer en todo paciente que tiene una pérdida visual transitoria de cualquier tipo, incluyendo esta, y apoyarnos siempre en el neurólogo para también complementar la evaluación y en conjunto hacer el manejo del paciente. Las ayudas diagnósticas, pues cuando hay dudas sobre el diagnóstico, dependiendo de la edad de aparición, de si hay antecedente no personal y familiar de migraña o aparición de síntomas que puedan ser como signos de alarma que nos orienten hacia otra cosa diferente. Perfecto, Diana, doctora. muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, creo que todo está muy claro, la verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias para todos. Feliz día. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.